ahora vamos a ver las arterias que le dan sangre a la mano. Entonces ponemos una vista anterior y una vista posterior. Y recordamos que siempre como modelo anatómico utilizamos el lado derecho. Entonces tenemos escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí está el radio, aquí está el cúbito. Luego primera falange, primero metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano, falange proximal distal, falange proximal media distal, falange proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Luego aquí igual, pero como es vista dorsal, vamos de acá para acá con escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Aquí está el radio, aquí está el cúbito, aquí está primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano, falange proximal distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Aquí el pulgar lo voy a poner más así para tener más espacio para dibujar. Así. Entonces esta es vista posterior, esta es vista anterior. Y las arterias que le van a dar sangre a la mano va a ser arteria radial y arteria cubital. Y esas se van a unir o se van a anastomosar formando arcos. Y van a dar varias ramas que ahorita lo vemos. Entonces la arteria radial le va a dar sangre a los 3.5 dedos más radiales o digamos más laterales. Recordemos que en posición anatómica esto es lateral, esto es medial, dicho de otra forma esto es radial y más para que es cubital. Y es más fácil hablar en términos de radial y cubital porque la mano solo la movemos de todas formas y así independientemente de cómo esté la mano es muy fácil decir lado radial y lado cubital. Lado radial es donde está el pulgar, pero si pensamos en lateral y medial tenemos que imaginarnos la mano en posición anatómica y luego decimos lado lateral y lado medial. Entonces tenemos lado radial, lado cubital. La radial básicamente le da sangre a los 3.5 dedos más radiales, o sea más laterales. Mientras que la arteria cubital principalmente le da sangre a 1.5 dedos más cubitales, o sea el meñique y la mitad más cubital o más medial del cuarto dedo. Ahora, antes de ver cada una de las ramas en específico, primero vamos a poner un esquema general que es los arcos que se van a formar. Básicamente vamos a tener 3 arcos, bueno, 4 arcos. 4 arcos. De estos, 3 van a estar en la parte anterior. 3 van a estar en la parte anterior y uno va a estar en la parte dorsal, uno va a estar en la parte posterior o dorsal. Los 3 que están en la parte anterior es el arco palmar superficial, el otro es el arco palmar profundo y el otro va a ser el arco palmar metacarpiano. Y el dorsal, arco palmar del carpo. Y el dorsal es el arco dorsal del carpo. O sea, arco palmar del carpo y arco dorsal del carpo. Estos van a ser los 4 arcos que se van a formar por comunicaciones o ramas de arteria cubital y arteria radial. Entonces empezamos con la arteria cubital, luego arteria radial y vamos a ir poniendo cada una de las ramas, o sea, una como se para con la otra y se van a ir anastomosando. Entonces empezamos con la arteria
cubital. Este está en el lado medial o lado cubital de la mano. Pasa lateral al pisiforme. Entonces aquí está lateral al pisiforme. Y también se encuentra lateral al gancho del hueso ganchoso. El gancho del hueso ganchoso. Este es el gancho del hueso ganchoso. Y aquí vemos cómo está lateral, o sea, más radial al gancho del hueso ganchoso. Después de esto se va a arquear lateralmente, o digamos va a dar la vuelta lateralmente o radialmente. Así. Así. Digamos, de esta terminación de la arteria cubital ya se llama la rama palmar profunda de la arteria cubital. O sea, es un continuo entre la arteria cubital y esta rama que se llama rama palmar superficial, perdón. Rama palmar superficial. Rama palmar superficial. Y esta se va a unir o anastomosar con la rama palmar superficial de la radial. Entonces, aquí está la arteria radial. Y más o menos a nivel de la estiloides radial se divide en una rama profunda y en una rama superficial. Aquí está la rama superficial. Aquí está la rama superficial. Esta es la rama superficial palmar de la arteria radial, que se une con la rama superficial palmar de la arteria cubital, formando el arco superficial palmar. Lo hago por aquí. Arco superficial palmar. Y este va a dar a ramas que ahorita vemos. Entonces, ahora lo voy a poner en naranja. Ahora, de este arco es principalmente la arteria cubital o la rama de la arteria cubital la que contribuye más que la radial. Entonces voy a poner más gruesa esta. Luego tenemos la rama palmar profunda de la arteria cubital, que esta nace más o menos antes de que la arteria cubital, o digamos que la rama superficial de la arteria cubital quede lateral al hueso ganchoso. O sea, antes de aquí, en donde la arteria está lateral al gancho del hueso ganchoso, antes de esto, o sea, más próxima a eso, o sea, aquí sale la rama profunda, rama palmar profunda. Esta le da vuelta medialmente al gancho del hueso ganchoso, o sea, hace así, y luego se arquea lateralmente, o sea, luego hace esto. Así. Bueno, así. Pasando profundo a la rama palmar superficial de la cubital. Y esta se va a unir o se va a anastomosar con la rama profunda de la arteria radial. Rama profunda de la arteria radial. Entonces vamos a poner primero el trayecto de la rama profunda de la arteria radial. La rama profunda de la arteria radial le da la vuelta lateralmente a la muñeca y pasa a la parte posterior de la mano. O sea, así. Pasa a la parte posterior de la mano. Así. Va a pasar, lo voy a poner aquí. Va a pasar profundo a los tendones extensores del pulgar. Esto es porque va a pasar en el piso de la tabaquera anatómica. O sea, aquí, esta es la tabaquera anatómica y la arteria radial viene así, se da la vuelta así lateralmente y pasa por aquí, por el piso
de la tabaquera anatómica. Pasa por el piso de la tabaquera anatómica y luego pasa entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal. Entonces, ya en videos anteriores vimos dónde están los interóseos dorsales, que son los que hacen abducción. Tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, aquí vamos a poner el músculo interóseo, lo voy a poner en rojo. Que recordemos que este músculo es bipenado, más o menos así. Ahí. Entonces aquí está una cabeza y aquí está otra. Entonces la arteria aquí va dorsalmente y pasa así. O sea, viene de acá, así, y hasta ya que está en la parte posterior, ahora va a pasar de posterior a anterior, o sea, pasó de anterior a posterior y ahora va de posterior a anterior. ¿Cómo va pasando de posterior a anterior? Penetra o pasa entre las dos cabezas del interóseo dorsal. El interóseo dorsal. Y luego pasa entre las dos cabezas del aductor del pulgar. Nos vamos a poner el aductor del pulgar. Tenemos una cabeza transversa que va así y una oblicua que va más o menos así. Entonces la arteria pasa aquí, entre la cabeza transversa y la cabeza oblicua. Y queda, bueno, aquí lo puse muy arriba, pero queda aquí. Se anastomosa con la rama palmar profunda de la cubital. Entonces, esta que fue la rama palmar profunda de la radial, dio la vuelta así lateralmente, queda en la parte posterior, y luego pasa, de hecho luego poner viene así la arteria, aquí da la vuelta, digamos aquí está el músculo interóseo dorsal. Aquí está el músculo interóseo dorsal que tiene dos cabezas, entonces entre las dos cabezas pasa la arteria y luego pasa entre las dos cabezas del aductor del pulgar. Entonces vamos a poner el aductor del pulgar, tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Tiene una cabeza, o sea, no está muy bien insertado, pero tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Entonces la arteria pasó así a la parte posterior. Aquí pasa la arteria entre las dos cabezas del interóseo y luego pasa entre las dos cabezas del aductor del pulgar. Y aquí se anastomosa con la arteria palmar profunda de la arteria cubital, formando el arco palmar profundo. Y el arco palmar profundo, tiene más contribución de la arteria radial.
tiene más contribución de la arteria radial que de la arteria cubital, entonces así, pero le voy a poner en morado. Ahora, viendo más o menos las relaciones anatómicas de cómo quedan estos arcos, el arco superficial, este se encuentra específicamente anterior, bueno, posterior a la aponeurosis, posterior a la aponeurosis palmar y anterior a los flexores de los dedos. Aquí van los flexores de los dedos. Este arco superficial se encuentra profundo en la aponeurosis palmar, entonces aquí hay una capa que es la aponeurosis palmar, entre músculos flexores que van aquí y la aponeurosis palmar, entre esas dos se forma el arco palmar superficial. Ahora el arco palmar profundo, este se encuentra profundo a los flexores, a los tendones flexores, y se encuentra anterior a los huesos del carpo. O sea, entre los huesos del carpo y los músculos flexores se forma el arco palmar profundo. El arco palmar profundo. O sea, uno está anterior, o sea, más superficial a los flexores a los tendones flexores, y otro está profundo a los flexores, a los tendones flexores. Ya vemos cómo se forman estos dos arcos. Tenemos otro arco, que es el arco palmar del carpo. Estas son, antes de dividirse las dos arterias, la radial y la cubital, aquí dan unas ramas, que la rama es la rama palmar del carpo, y aquí esta que es la rama palmar del carpo cubital y radial. Y forman así una anastomosis, una red, que es el arco palmar del carpo. El arco palmar del carpo, este también recibe a la arteria interósea dorsal, que recordamos que era rama de la arteria cubital aquí en el antebrazo. Entonces vamos a ponerla. Recibe la interósea dorsal como una rama de la arteria cubital. Así. Y ahora vamos a poner otras ramas de la arteria radial antes de continuar con este arco. Digamos, la arteria radial, vamos a pensarla como que 3 veces se divide en dos, básicamente. Aquí una es a nivel del estiloides, en donde da la rama palmar superficial, y otra la rama palmar profunda. Cuando la rama palmar profunda termina de penetrar los interosos dorsales, el interoso dorsal, o más o menos por ahí, o sea, a este nivel, donde penetra el interóseo, a este nivel, da dos ramas. Digamos, todo este arco da 2 ramas, que va a ser la arteria, una arteria que le va a dar sangre al pulgar, y otra que le va a dar sangre al índice. Entonces tenemos arteria propia del pulgar y arteria radial del índice. Específicamente, estas arterias se encuentran entre el interóseo dorsal y el aductor del pulgar. Entonces vamos a ponerlas entre el interóseo dorsal y el aductor del pulgar. Vamos a tener que la rama profunda de la arteria radial va a dar ramas, una que va al pulgar, y esta finalmente se divide en 2, y otra que va al índice.
a la parte radial del índice, o sea, esta parte. Así. Ahorita, más adelante volvemos a poner como esta imagen, quitando aquí el músculo. Así. Y otra ramificación va a ser aquí, en la parte, en más o menos en donde se divide la arteria. Justo cuando la arteria está dando la vuelta lateralmente, o sea, aquí, van a salir otras ramas. Que va a ser la rama dorsal del carpo y la primera metacarpiana. Entonces está la dorsal del carpo, que está, pues va así dorsal, o sea, va en la parte posterior. O sea, vendré aquí, digamos, aquí está la arteria radial, aquí estamos a nivel del estiloides, entonces aquí se divide en una rama palmar superficial, en una rama palmar profunda, y más o menos aquí da una rama que es la rama dorsal del carpo, que se va a unir con la rama dorsal de la cubital, que es la rama dorsal del carpo. La cubital da una rama que es la rama dorsal del carpo, y estas forman el arco dorsal del carpo. Arco dorsal del carpo. Y esta recibe también las arteria interósea dorsal y la arteria interósea anterior, que recordamos que son ramas de la arteria cubital. Así. Y esta rama, la primera metacarpiana, viene aquí. Así. La primera metacarpiana. Y luego esta se puede dividir. También vamos a tener otra rama, una rama dorsal que va al índice. Esta es dorsal, esta era palmar, dorsal, palmar. Ok, ya más o menos tenemos todas las ramas de la cubital, todas las ramas de la radial. Ahora vamos con ramas que salen de los arcos. Entonces, ramas que salen del arco palmar superficial son ramas que salen del arco palmar superficial. Son arterias comunes, arterias palmares comunes de los dedos, arterias palmares comunes de los dedos, que van a ser 3, y arterias metacarpianas. Entonces vamos a poner a las arterias palmares comunes de los dedos. No. Así. Está 1, 2 y 3. Son 3 que van en el cuarto espacio intercostal, tercer espacio intercostal y segundo espacio. Cuarto, tercer y segundo espacio interóseo. Aquí no hay. Se van aquí, aquí y aquí. Recordemos que están los metacarpianos. Aquí. Y estas se van a unir con ramas del arco palmar profundo. Entonces, ramas del arco palmar profundo. Ramas del arco palmar profundo van a ser arterias. Arterias metacarpianas palmares. Entonces, del arco palmar profundo vienen así, arterias palmares metacarpianas. Entonces aquí se unió ramas del arco palmar superficial con ramas del arco palmar profundo. Y distal, o sea, después de que vino esta unión, las arterias palmares comunes de los dedos se dividen en 2.
así. Y cada una le da sangre a 2 dedos. Digamos, esta arteria le da sangre al borde radial del primer dedo y le da sangre al borde cubital del segundo dedo. Esta arteria le da sangre al borde radial del cuarto dedo, este es quinto, este es cuarto, y le da sangre al lado cubital del tercer dedo. Esta arteria le da sangre al borde radial del tercer dedo y le da sangre al borde cubital o borde medial del segundo dedo. Estas se llaman arterias propias de los dedos o arterias colaterales de los dedos. Cada una tiene una colateral interna y una colateral externa. Perdón, colateral, esta sería la externa porque es más radial y esta sería colateral interna. Es colateral externa, es colateral interna. O sea, colateral externa del meñique, colateral interna del cuarto dedo, colateral externa del cuarto dedo, colateral interna del cuarto dedo y colateral externa del cuarto dedo, perdón, del tercer dedo, y colateral interna del segundo dedo. O sea, interno porque es del lado medial y externo porque es del lado radial. Lado radial, lado radial, lado radial. Lado medial o cubital, lado cubital, lado cubital. Esa es la comunicación entre el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Ahora vamos con la comunicación del arco palmar profundo y el arco palmar dorsal. Entonces, el arco palmar profundo también da otras ramas, que son las ramas perforantes, entre otras. Da las perforantes. Qué bueno, estas perforan, entonces las voy a poner así. O sea, están perforando, o sea, se pasan al lado posterior y se van a unir con ramas del arco dorsal del carpo, y estas ramas son las ramas metacarpianas dorsales. Ramas metacarpianas dorsales. Entonces hay rama metacarpiana dorsal 1, 2, 3, y aquí estas se unen con las arterias perforantes, o sea, que vienen así, que vienen de palmar a posterior, así. Y luego estas se dividen formando igual las ramas colaterales dorsales de los dedos. 1, 2, así. Igual tenemos, esto es cubital, esto es radial, entonces tenemos la colateral radial del meñique, colateral cubital del cuarto dedo, o sea, en lugar de decir medial y lateral, digo radial o cubital, o podemos decir externo e interno. Aquí esta sería la colateral externa del cuarto dedo, esta sería la colateral interna del tercer dedo, esta sería la colateral externa del tercer dedo y esta sería la colateral interna del segundo dedo, que le da sangre a la parte dorsal radial del segundo dedo, esta rama dorsal del índice que viene de acá. Aquí le da el pulgar, esta rama metacarpiana. Entonces ya unimos arco superficial y profundo y arco profundo y dorsal del carpo. Aquí hay otra arteria que viene del arco superficial palmar, que le da sangre al borde medial o borde cubital del meñique. Digamos, esta terminaría siendo la colateral interna del meñique. Aquí en la parte posterior hay una rama del arco dorsal del carpo que va al meñique. O sea, esta terminaría siendo la colateral interna del meñique. Y básicamente esas son todas las ramas. Entonces, ya poniendo un esquema, lo voy a borrar y rápidamente ponemos
las arterias y luego, bueno, primero ponemos un esquema y luego ponemos las arterias nada más con las relaciones de los huesos. Entonces tenemos arteria cubital y tenemos arteria radial. Arteria radial. Las ramas de cada una son, de la cubital dijimos hay una rama palmar del carpo y esta se une con la rama palmar del carpo de la radial. Se unen, esto iba en rosa, palmar del carpo, y estas se unen formando el arco palmar del carpo, y esta también recibe contribución de la arteria interósea posterior que viene de la cubital. Otra rama de la cubital es la rama palmar superficial. Rama palmar superficial que se une con otra rama de la radial, que es la rama palmar superficial de la radial. Estas se unen formando el arco palmar superficial, que ahorita vemos las ramas de aquí. Tenemos otra arteria que es la rama palmar profunda de la radial, que se une con la rama palmar profunda de la radial, pero esta era la rama palmar profunda de la cubital, y se unen formando el arco palmar profundo. Y luego está otra rama que es, digamos, rama dorsal. La rama dorsal del carpo, que se une con la rama dorsal del carpo y se unen formando el arco dorsal del carpo. Ahorita seguimos con unas ramas de la radial. Ahora, del arco palmar superficial tenemos las tres arterias comunes palmares de los dedos. Palmares de los dedos y una rama palmar digital o del dedo meñique, que es la que puse por acá. Del arco palmar profundo tenemos tres arterias metacarpianas palmares y tres arterias perforantes, entre otras. Del arco palmar dorsal tenemos tres arterias metacarpianas dorsales, arteria metacarpiana, bueno, no es arteria metacarpiana, es arteria dorsal del meñique, que no es una metacarpiana, y de estas las tres comunes palmares
Lo voy a poner de este lado para tener espacio aquí para poner otras. Las 3 arterias comunes palmares se unen con las 3 arterias metacarpianas palmares, formando las arterias principales o arterias propias de los dedos, que antes se llamaban arterias colaterales, y tenemos colaterales internas y colaterales externas, y son las que van aquí, 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 aquí y aquí. Entonces tenemos esta así, tenemos externas, o sea, externas son las que van en este borde, tenemos externa del meñique del quinto, cuarto y tercer dedo, entonces externas del quinto, cuarto y tercer dedo, y la interna tenemos esta y esta y esta. Entonces, interna del segundo, tercer y cuarto dedo, o sea, colaterales internas del segundo, tercer y cuarto, y colaterales externas del quinto, cuarto y tercero. Aquí tenemos otra que es la unión de las 3 arterias perforantes con las 3 arterias metacarpianas dorsales, formando las arterias propias de los dedos dorsales o colaterales dorsales. O sea, colaterales aquí igual, pero dorsales. Tenemos igual colateral externa y colateral interna, y son las mismas. Interna y externa. Interna del 2, 3, 4 y externa del 5, 4 y 3. Y ya estas son de las anastomosis entre arteria cubital y arteria radial. Ahora, de las otras arterias de la radial tenemos justo cuando la arteria radial está dando la vuelta lateralmente, vamos a tener 2 ramas, que va a ser la arteria principal del pulgar y la arteria radial del índice. Luego, cuando la arteria radial ya perforó al interóseo dorsal, dicho de otra forma, en el plano entre el interóseo dorsal y el músculo aductor del pulgar, tenemos otras 2, que es esta, la rama dorsal del carpo, y la primera metacarpiana, que estaba al pulgar. Entonces, este es un esquema de las arterias, cómo se unen. Ahora rápidamente las ponemos. Fue semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, este radio, este es cúbito, primero metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Aquí escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto, quinto metacarpiano, proximal distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Aquí está el radio. Y aquí está el cúbito. Arteria cubital, lateral pisiforme, lateral hueso ganchoso. Finalmente, esta es la rama palmar profunda. Aquí está la arteria radial, da 2 ramas. Esta va a ser la arteria palmar superficial, arteria palmar superficial. Luego aquí
Está esta que es profunda, rama palmar profunda de la cubital, que está unida con la rama palmar profunda de la radial. Entonces la voy a poner aquí, le da la vuelta y pasa por aquí y se une así, así. Aquí está rama palmar del carpo, rama palmar del carpo. En la parte dorsal tenemos rama dorsal del carpo cubital, y rama dorsal del carpo radial. Tenemos el arco superficial, que es este de aquí. Este de aquí es el arco superficial, y aquí tenemos 1, 2, 3 arterias palmares comunes, y una arteria digital palmar al meñique. Las del arco profundo, o sea, de este de aquí, salen las metacarpianas palmares, que se unen a las palmares comunes de los dedos, y después de que se anastomosan dan las arterias colaterales de los dedos, o arterias propias de los dedos, así. Y ahora en la parte dorsal está el arco palmar dorsal, da igual 1, 2, 3. Aquí da esta, que es una arteria dorsal que no es metacarpiana, y se anastomosa con las perforantes. Aquí vamos a poner las perforantes. Esta perfora y perfora, o sea, pasa para atrás, y aquí están saliendo, pero yo no tengo morado. Lo voy a poner en negro porque yo no tengo morado. Así se están uniendo con estas. Y después de la unión se dividen. Ahí, y van en rojo. Se dividen en colaterales. Ahora, siguiendo con la radial. La radial iba en rosa. Cuando está dando la vuelta lateralmente, da la dorsal del carpo, que es esta. Aquí la estamos viendo cómo se da la vuelta. Aquí está por detrás. Y da otra, que es la arteria propia. No, que es la arteria primera metacarpiana dorsal. La primera metacarpiana dorsal, que va aquí y se divide en dos. Primera metacarpiana dorsal. Y también da otra que va al índice. Aquí ya me confundí con... Ya me equivoqué pintándolas. Van aquí. Aquí. Aquí y aquí. Así. Y aquí dijimos da otra rama que va al índice. Entonces ya hay una bifurcación acá, otra bifurcación acá, que es esta, o sea, esta y esta, y otra que es acá atrás, que es pasando los interóseos, da una rama que va al pulgar, que se divide en dos, que es la principal del pulgar, y otra que es la radial del índice. Así. Y esta es la irrigación a la mano. Ahora aquí podemos decir, esta es la arteria radial, da la rama superficial y la rama profunda. La rama profunda la llamamos ya cuando está aquí, que está anastomosa con la profunda de la cubital. Podemos decir la arteria radial le da la vuelta lateralmente a la mano, pasa entre las dos cabezas del interóseo que está aquí, penetra, y ahí da, o sea, ahí la arteria radial esta que dio la vuelta da dos ramas, que es la radial del índice y la propia del pulgar, y continúa perforando a las dos cabezas del aductor, y luego ya se anastomosa.
Ya cuando se anastomos es cuando se llama la arteria radial profunda, o desde acá la podemos llamar arteria radial profunda. O sea, es lo mismo porque todo es una continuación de todo. Entonces, topológicamente es la misma arteria. Y aquí, la arteria radial, justo cuando le está dando la vuelta lateralmente, da la arteria radial, la arteria dorsal del carpo radial y la prima metacarpiana, que es esta. Entonces, digamos, está la arteria radial, y de las primeras ramas, que es la superficial, la que finalmente va a ser la rama profunda palmar, y aquí cuando le está dando la vuelta lateralmente da estas, la dorsal del carpo y la primera metacarpiana. Ya después de que le dio la vuelta y que pasa en la parte posterior, y cuando va a pasar de posterior a anterior penetrando las dos cabezas del interóseo, ahí da otras dos ramas, que es la principal del pulgar y la del índice. Y luego ya penetra las dos ramas, las dos cabezas del aductor, y ya forma la arteria radial profunda. O en todo ese trayecto le podemos llamar arteria radial profunda, desde acá, o desde acá, o desde acá.